This call is now being recorded. Bien. Bueno, vamos arrancando. Bueno, vamos a comenzar con este encuentro de hoy. Les agradecemos los que estén presentes, aunque sean poquitos, aunque somos poquitos. Buenos días, ya nos conocen. Lo que vamos a tratar hoy en el encuentro de esta mañana tiene que ver con la organización y el tiempo, ¿sí? Dos factores sumamente importantes y que nos influyen no solamente en las actividades académicas, sino también en las actividades cotidianas que tenemos que realizar día a día. Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de este encuentro. Por un lado, desarrollar una mirada amplia respecto al propio proceso de aprendizaje que incluya a la persona íntegra con sus aspectos cognitivos y emocionales. ¿Esto qué significa? Que nuestro proceso de aprendizaje incluye no solo los aspectos de cómo aprendemos, qué ponemos en juego al momento de aprender, sino también nuestras emociones, que eso lo trabajamos en el encuentro anterior, en el encuentro número 2. También hacer consciente la relación existente entre la organización y el tiempo que le dedicamos a cada actividad académica y de otra índole, ¿sí? Porque a veces no tenemos como muy claro o no somos muy conscientes de cuál es el tiempo que realmente le estamos dedicando, ¿no? Por ahí tenemos la sensación de que dedicamos mucho tiempo y cuando nos ponemos a ver en detalle, no sé, por ejemplo, el tiempo de estudio, no, sí, yo estudio 8 horas diarias. Y cuando nos ponemos a ver, la mayoría de los días arrancaste tarde, cada 5 minutos te paras a hacer algo, ¿no? Y cuando empezamos a ver cuál es realmente el tiempo que eficazmente le estás dedicando, es muchísimo menos, ¿no? Y por último, poner en práctica estrategias para mejorar nuestra organización frente al estudio. O sea, por un lado es esto de hacerlo consciente, de darme cuenta cuáles son mis dificultades o lo que debo mejorar, y por otro lado, poner en acción estrategias para modificarlo. Entonces, ahora vamos a pensar, ¿se escucha bien? Sí, creo que sí. Vamos a pensar a qué le dedicas tiempo en tu día, ¿sí? Si te ha pasado que llevas mucho tiempo haciendo muchas cosas y estando ocupado, pero no obtienes los resultados que deseas o pareciera que no vas a ningún lado. Esto es por no haber prestado atención a la diferencia entre lo importante y lo urgente. No sé si alguna vez les pasó o sintieron esto que se describe. ¿Alguien que lo quiera compartir? Sí, a mí me ha pasado muchas veces. En realidad me ha pasado de que, no sé si es casualidad o qué, pero cuando empiezo a preparar un final o algo, siempre empiezan a surgir cosas mucho más urgentes y por ahí como que cuesta solamente dedicarle el tiempo. Pero no sé si es que, no es que es casualidad, pero sí, es verdad, van pasando por ahí cosas, y más ahora a fin de año y todo, y, y por ahí complica saber a qué darle prioridad. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, un poco... A veces me pasa sí. que estoy preparando una materia y por ahí me parece que le tengo que sumar algo más como para hacerla más completa. Y bueno, ahí es donde veo que se me va el tiempo. Muy bien. Bueno, o sea, por un lado, lo que decía Facundo, a veces tiene que ver esto de establecer prioridades, que es un poco lo que vamos a ver, qué es urgente y qué es importante. Por ahí lo urgente es lo que nos demanda una resolución rápida y lo importante requiere más tiempo de nuestra atención, pero sabemos que es algo que ya sea para poder rendir una materia o para poder promocionar, o sea, es algo valioso para nosotros y que no lo podemos dejar para después.
Y después esto de que vos decís de agregar más material o más otro autor, es porque a veces uno tiene esa sensación de que le falta, ¿no?, estudiar o por ahí porque uno es muy exigente o muy perfeccionista, pero también tenemos que tratar como de delimitar lo que vamos a estudiar y saber que no siempre podemos verlo todo. O sea, de hecho, hasta el mismo profesor no sabe todo, ¿no? Entonces, guiarnos por el por el programa, perdón, y tratar de ver todo desde ahí. Y si hay otro autor que se sumó al final, a no ser que sea muy importante, bueno, leerlo después, si es, no sé, una lectura complementaria, pero poder desde el principio delimitar qué es lo que tenemos que abordar, porque el contenido. si no es como que nos supera y nunca terminamos, siempre le agregamos y nunca te sentís como vos seguro para presentarte a rendir, porque siempre te está faltando algo. Yo le quería agregar algo a Facundo con respecto a lo que él comentaba de los urgentes que empezaban a aparecer como casualmente, ¿no? Cuando tiene que hacer algo importante que es ponerse a estudiar. Tendríamos que por ahí ver más puntualmente cuáles son esos urgentes, pero por lo general tienen que ver con demandas de otras personas o, no sé, por ejemplo, que tenés que acompañar, no sé, a tu abuelito al médico o que se rompió algo en la casa y tenés que ocuparte de ese arreglo. Este tipo de cosas, y por ahí lo que no tomamos conciencia en el momento, que esas urgencias no requieren sí o sí que lo hagamos nosotros, sino que podemos delegar. Ahí hay que ver en quién, según el caso, quiénes son las otras personas disponibles, y también tener en cuenta que estas demandas cuando vienen de otros, uno por ahí dice, pucha, pero si saben que estoy estudiando, ¿por qué me piden esto? Y ahí es fundamental tener en cuenta que solo uno puede delimitar qué es lo importante, ¿no? Los otros lo respetan en la medida en que uno lo marque, ¿no? Como decir, no, mira, yo no puedo ayudarte con esto en este momento porque estoy estudiando, rindo tal día, ¿sí? Fíjate si te puede ayudar tal persona, o yo te ayudo después de la mesa con esto, ¿no? Bueno, se va viendo según cuál es el caso, pero como para que vayan teniendo en cuenta estas posibilidades a la hora de que surgen imprevistos y cuestiones que parecen urgentes. Bien, bueno, se me viene otro término que también está relacionado con esto y que a veces uno o sea, no es consciente, pero que tiene que ver con la procrastinación, que es esto de dejar para después lo que es importante y por ahí me pongo a hacer otra actividad que la considero, entre comillas, importante, pero me aleja de esa meta o ese objetivo que me había propuesto. Entonces, tratar de identificar para mí, si yo me había puesto como meta, bueno, ponerme a estudiar para tal materia que rindo tal día, entonces todo lo que vaya surgiendo, hacer una lista, si lo puedo dejar para después, lo resuelvo después o lo delego, como decía Celeste, y me enfoco en lo que es prioritario para mí. Entonces así puedo avanzar y no siento que dedico mucho tiempo y que no logro el objetivo que me había propuesto. Entonces, avanzando, esta es una actividad para que la hagan, si tienen a mano un papel, en donde tienen que enumerar actividades que realizan en un día de su rutina cotidiana. Por ejemplo, proyectos personales, tareas de planificación, actividades académicas, actividades de generación de ingresos, actividades familiares, actividades de ocio. O sea, que completen cuáles son las actividades que realizan diariamente, ¿sí? En una hoja. Y me faltó pérdidas de tiempo, ¿no? Que esas tenemos muchas. Y después van a marcar con una cruz aquellas a que sienten que le dedican más tiempo. Si a las familiares, a las de ocio, o pierden mucho tiempo en la mañana, ya sea en las redes sociales o respondiendo mensajes, mails, WhatsApp.
O si planifican, se les va el tiempo planificando, pero después no lo llevan a la acción, o trabajando, o si tienen algún proyecto personal, alguna actividad así que realicen. Les damos unos minutos para que lo hagan. ¿Ya estamos? ¿Terminaron? Sí, yo sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguien que quiera compartir? Bueno, yo lo que más o menos hago en el día es más que nada, bueno, estudiar, ordenar y limpiar, realizar compras, cocinar de vez en cuando, dependiendo del día de la semana. Bueno, lavar ropa, ordenar todo eso. Ejercicio, 1 hora y media por día, más o menos. Después, bueno, ver tele, estar con el celular, Netflix. Y también, bueno, lo puse al último porque bueno, después me surgió, más que nada lectura y ordenar los apuntes y todo eso, o sea, lo que sería la lectura en sí para ir resumiendo, ir resaltando, y eso es más allá del estudio de fijar.
Ujú, Esas son las cosas hoy en día que me encuentro haciendo. ujú. Ok. ¿Y a cuál le dedicas más tiempo, que consideras vos que le dedicas Sí, más tiempo? bueno, yo marqué la lectura y el ordenar los apuntes, Ujú, estudiar, ordenar y limpiar y estar con el celular. ujú. Ujú. No he logrado saber cuánto tiempo llevo con el celular, pero para mí es mucho. Creo Ujú. que es bastante. Viste que en el celular tenés como, no sé, en las notificaciones, te sale el tiempo promedio que le dedicas o el que permaneces en el celular, e incluso te dice a qué aplicación o a qué actividad, después fíjate. Ajá. Pero la verdad que cuando uno lo ve, no sé, la otra vez yo me fijé y digo, qué increíble, por ahí estás respondiendo mensajes o en alguna red, pero es bastante tiempo en el día que por ahí uno lo podría invertir para otra cosa más productiva, pero no nos damos cuenta a veces. Sí. Ahí, ¿Sí? ah, ¿Alguien más que quiera compartir? Yo voy más o menos con ese esquema de tareas, Ujú. salvo que le agrego un curso de inglés y bueno, con el teléfono no tanto, pues no tengo redes, nada más que WhatsApp. Ajá. Así que lo que sí me doy cuenta que a veces paso mucho tiempo planificando y a veces no llego a cumplir esa planificación que me había propuesto. Ujú. Así que Muy bien. A mí me pasa lo mismo que la compañera con el tema planificación. Generalmente lo planifico, pero después va cambiando muy sobre la marcha. Ujú. Bien. Eso lo vamos a ver, o sea, por un lado está bien ser flexible de poder irlo modificando, pero también es importante que si le dedicaste tiempo a planificar, que no te quede un cuadro bonito, sino que lo puedas cumplir. Entonces por ahí uno dice, bueno, pero ¿y cómo lo cumplo? Y capaz que en el cronograma uno se propone metas a largo plazo, visualizando lo que va a hacer en un futuro, pero lo que uno tiene que tratar de concretar son como pasos pequeños, diarios, que te lleven a esa meta. Porque por ahí vos decís, y estudio todos los días y vas revisando día a día y capaz que estuviste 4 horas, pero de esas 4 horas realmente una fue la que estudiaste, porque el otro tiempo estuviste revisando los apuntes, organizaste el material, te pusiste a hablar con un compañero, pero la hora real de esas 4 fue una sola. Entonces uno dice, estudio toda la semana y no me rinde, pero siendo sincero, ¿cuánto es el tiempo real que le estás dedicando? Entonces es como revisar día a día cuáles son los objetivos y cómo voy avanzando hacia el objetivo mayor, ¿no? Que es rendir. Pero bueno, es un ejercicio que uno lo tiene que ir haciendo y ajustando ahí la planificación. y en esto de la planificación también es importante el tema de los objetivos diarios en relación al estudio, ¿no? Porque si yo me pongo a leer simplemente sin un objetivo, como decir, bueno, hoy tengo que, supongamos que estamos en la etapa inicial, haciendo una lectura exploratoria. Eh, si yo simplemente digo, bueno, me voy a poner a leer, y es más probable que me distraiga, que vaya más lento, pero si yo sé que el día de hoy tengo que leer de tal página a tal página, es mucho más fácil concentrarme o organizar el tiempo de estudio de ese día para cumplir ese objetivo. Ujú. Claro, o si vos decís, bueno, tengo que hacer un resumen de la unidad 1 o del punto tal, o leer tal autor, o sea, como concretizar lo que vas a hacer y entonces después vas tildando lo que lograste y lo que no, bueno, si no te alcanzó el tiempo, lo haces al otro día o en la tarde de ese día, pero sabes que no es un objetivo tan como poco concreto que se te pasó el tiempo y decís, y estuve leyendo. Bueno, pero ¿y qué me puedes decir de esa lectura si no hiciste ninguna otra actividad, ¿no? buenísimo. Bien. Bien, avanzamos. ¿Cómo detectar cuáles actividades son urgentes y cuáles son importantes? ¿Cómo usar esto para poder aprovechar nuestro tiempo?
Bueno, acá, ¿cómo poder diferenciar lo urgente de lo importante? Las cosas urgentes son los distractores más efectivos que existen y nos pueden desviar la concentración de las actividades verdaderamente importantes, que era un poco lo que decíamos al principio, que por ahí yo tengo un objetivo claro y que sé que es importante, ¿no? Rendir tal materia, pero van surgiendo otros imprevistos u otras tareas que me demandan tiempo y que las voy tratando de resolver en el momento, pero me van alejando de mi objetivo, que era rendir, o de mi propósito, que era ponerme a resumir tal unidad, porque tuve que, no sé, ayudar a un compañero con un resumen o hacer una compra. Bueno, actividades que las tenés que resolver en el momento por esa urgencia, pero que te van alejando de lo que vos te habías propuesto. Entonces, ¿por qué sucede? Y porque no habíamos planificado lo que íbamos a hacer. Sabía que tenía que estudiar, pero tal vez no me había puesto ese objetivo tan concreto de qué era lo que iba a hacer en ese día. Y porque a veces armamos planificaciones que son imposibles de cumplir o porque son muy poco realistas. Capaz que es poco el tiempo que tenés y te vas a meter con una materia que es muy compleja o que es muy abstracta y necesitas más tiempo para leer, más tiempo para buscar el material, o necesitarías ir a consulta, o tal vez buscar un compañero porque hablándolo con otro te va a ser mejor para estudiar. Entonces también el objetivo que yo me proponga tiene que ir de la mano de una planificación realista y también tener en cuenta la complejidad de la tarea. Por ejemplo, si es una tarea fácil, me va a llevar menos tiempo, pero si es una tarea más difícil, me va a llevar más tiempo. Entonces tengo que ser acorde con el tiempo que dispongo. Si sé que me quedan 2 semanas, y lo más probable es que si te metes con una materia larga, no vas a llegar a verla toda. En cambio, si te pones con una materia más corta, y sí, o con un parcial de una materia promocional que un final. Entonces, eso también uno lo tiene que ir evaluando. Capaz que parece algo obvio cuando uno lo escucha, pero, pero muchas veces algunos estudiantes dicen, y yo ahora en el verano que tengo tiempo me voy a preparar 2 materias, que puede ser viable, pero si son materias largas y complejas, lo que yo te recomiendo es que vayas con un paso firme, y a veces también uno en el verano necesita tomarse unos días para descansar y además sumado el calor. Entonces, capaz que querés abarcar mucho y no terminas haciendo ni una cosa ni otra. No sé si... No, avancemos. ¿Avanzamos? Bien. ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? Bueno, lo urgente requiere casi siempre nuestra atención de inmediato y es algo que nos presiona todo el tiempo. No sé, la entrega de un trabajo práctico que tiene fecha y que la tenemos que sí o sí entregar ahora, ¿no? Estas tareas suelen ser muy frecuentes y casi nunca tienen verdadera importancia. A ver, no es que no tenga importancia un trabajo práctico, pero yo sé que promocionar la materia es más importante, pero bueno, tengo que ir regularizándola con estas pequeñas entregas para poder llegar a ese objetivo mayor. Y lo importante, aporta nuestra misión de vida, produce resultados tangibles y se encuentra acorde con nuestras metas y objetivos. Podríamos decir que algo importante es recibirnos, ¿no? Sería como una meta más a largo plazo, pero para ello tenemos que ir como cumpliendo metas a mediano plazo, que son ir rindiendo las materias, ¿no? En estos urgentes pueden surgir estas cosas que yo decía hace un ratito, ¿no? Como demandas de la familia que nos piden que los ayudemos con algo, o el que vive solo, ¿no? Tengo que ir al súper porque me quedé sin nada, o como decía Facundo, el mantener el orden y la limpieza de la casa. Estas cosas nos parecen urgentes y nos parecen más urgentes cuando tenemos algo importante, ¿no? O sea, es muy común esto de me tengo que sentar a estudiar y de repente me doy cuenta que desordenada tengo la habitación,
¿no? Quizás los días previos ni me di cuenta que tenía todo patas para arriba, pero el día que me tengo que sentar a estudiar, es como que las cosas me llaman a limpiarlas y a ordenarlas, ¿no? Esto se escucha mucho. Entonces ahí también tener la capacidad de revisar, ¿no? Si realmente es tan urgente que ordene ese día, en ese momento. Si capaz que hace una semana que lo tengo así, ¿no? Puedo esperar a cumplir el objetivo del día, lo importante, que era las horas de estudio, la cantidad que iba a estudiar, y cuando termino, bueno, me pongo con el orden, la limpieza, o con la compra que tenga que hacer. Bien, entonces, ahora vamos a ver 7 hábitos de gente altamente efectiva. Es un autor que él menciona 7 formas que uno debería tener para lograr los objetivos que uno se propone. También es importante tener en cuenta que los hábitos están relacionados con una rutina, es decir, que no es que yo un día lo hago y al otro día no, y una semana sí y una semana no, sino que tienen que formar parte de mi cotidianeidad, tener un horario, que yo sé que en tantas horas voy a dedicar a estudiar o tantas horas al ejercicio físico, es decir, que ya forman parte de las actividades que yo realizo cotidianamente, porque si un día, una semana sí lo hago, una semana no, es como que no se logra consolidar ese hábito o esa rutina, porque se ve siempre impedida o dificultada por otros factores. Entonces, en primer lugar, hace mención a ser apasionado con lo que uno hace, ahora lo vamos a ver en detalle cada uno, que tiene que ver con que te guste lo que estés haciendo, con que lo disfrutes. Un poco lo conversamos en uno de los talleres, de que a veces el estudio no es lo que más nos produce satisfacción, porque lo vemos como algo que es forzoso o que a veces hay materias que no nos gustan tanto, pero también aprovechar este tiempo porque es algo que yo estoy eligiendo y que no tengo a nadie que me esté obligando a hacerlo, sino que lo elijo porque es lo que quiero ser yo el día de mañana, ¿no? Entonces, hacerlo con gusto. Después, comenzar con el objetivo en la mente, es decir, tener en claro qué es lo que voy a hacer ese día de manera concreta. Poner primero lo primero, que es esto de poder diferenciar lo urgente de lo importante, y lo urgente, si lo tengo que resolver, lo resuelvo en los primeros minutos del día, y si no, lo dejo para después, si puedo esperar. Pensamiento ganador, tanto no me gusta ese término, pero tiene que ver un poco con una mente optimista, ¿no? Claro, con ser positivo. De decir, bueno, me voy a poner a hacer esta tarea y aunque me cueste, la voy a sacar, ¿no? No, de entrada a veces uno dice, uy, me va a ir mal, es difícil, no lo voy a lograr. Entonces, a eso refiere con esto de ganar, ganar. Después, el quinto, primero entender para luego innovar. Después, generar energía y tener energía. Y por último, cuestionar lo dado, el status quo. Entonces, si los tenemos que explicar un poco. Sí, ¿iba a decir algo? No, porque ahora lo vamos a explicar, era algo sobre el último. Bueno, el primero tiene que ver con el hábito de la proactividad, ¿no? Esto de ser activo, de poder dar respuesta a los problemas que se nos presenten o a las situaciones con las cuales nos encontramos diariamente, y saber que nosotros somos los arquitectos de nuestras decisiones, ¿no? Que por ahí algunos dicen, hoy me siento estancado, no avanzo. Bueno, muy bien, detectaste que te sentías estancado, que no avanzás. ¿Y qué acción concreta podés hacer para salir de esa situación? O sea, de nada vale que te quedes lamentándote o en la queja, sino que uno tiene que ser proactivo, o sea, uno lo detectó, o capaz que alguien desde afuera te lo dijo, un familiar o un compañero que te ve que estás como medio bajoneado, que no avanzas.
bueno, a ver cómo podés modificarlo, ¿no? Comenzar con un fin en mente, ¿sí? Lo que hablamos de poner un objetivo, nos permite tener una visión clara de lo que queremos lograr y una dirección para dirigir justamente esas acciones y decisiones de las que hablábamos en el punto 1. Después, poner primero lo primero nos permite liberarnos de lo urgente y dar lugar a lo importante. Y bueno, y acá aparece esta palabra que es importante, valga la redundancia, disciplina, ¿no? Esto de poder nosotros mismos autorregularnos, ¿no? Y poder diferenciar estas dos palabras que venimos trabajando, que es lo urgente de lo importante. Bueno, pensar en ganar, ganar, que es esto que decía recién Mariela del pensamiento optimista, ¿no? Estar motivado en hacer bien las cosas para que me vaya bien. A veces cuando estamos con un pensamiento más negativo, inconscientemente nos vamos como poniendo trampas, ¿no? que hacen que se cumpla ese pensamiento negativo que tenemos, ¿no? Y pareciera que todo conspira para que las cosas nos salgan mal, y si nos ponemos a verlo más objetivamente, es que no estamos tomando las decisiones correctas, ¿no? Sino que estamos justamente haciendo como pequeñas cositas que no nos permiten avanzar. Después aparece la quinta estrategia, que es buscar entender primero y ser entendido. Bueno, entender la situación o la materia o lo que estoy por abordar, y ser entendido, bueno, tiene que ver también con los vínculos con los demás, con el profesor o con el compañero con el cual estoy estudiando. Y bueno, es tanto entender como ser entendido, son necesidades propias del ser humano, pero que van ligadas con el respeto, ¿no? Que yo tenga tanto de lo que estoy haciendo, ¿no? Como del vínculo con las demás personas. Sí, yo lo pensaría focalizado bien al tema del estudio, ¿no? Sí, nosotros tenemos que entender lo que estamos estudiando, pero también tenemos que chequear que se nos entienda cuando lo queremos transmitir, ¿no? Lo podríamos pensar también aplicado a eso. Y en la etapa del repaso, ¿no? Focalizarnos mucho en esto. Si estudiamos con otro, y si no, pedirle a alguien que nos escuche cuando explicamos, para asegurarnos de que nos podemos dar a entender después en la mesa con el profesor. Uh-huh. Algo relacionado con eso que varios profesores me han comentado tiene que ver con que empiezan el examen y no se les entiende lo que dicen. Y por ahí el profesor les reformula la pregunta y no pueden salir de ese mismo embrollo en el que se metieron. Y eso tiene que ver con algo que varias veces hemos repetido, que es esto de practicar en voz alta, decir con el programa en mano los puntos de la materia, ¿no? Si vos nunca lo practicaste y llegás al examen final, lo tenés que decir por primera vez, y lo más seguro es que no te salga con claridad, o que un concepto que lo tenías en tu mente un poco confuso lo digas de manera confusa. Entonces, recuerden que es fundamental practicarlo antes para que cuando les toque el momento del examen se sientan seguros y que el profesor les entienda lo que están diciendo. Y que además es algo que los mismos profesores lo dicen no como una queja, sino como que lo señalan que es algo que tienen que modificar. Entonces, para trabajarlo más que nada. Bueno, el tema de la sinergia, ¿no? El trabajo en equipo, innovación, buscar a otros para avanzar. Bueno, esto se ve mucho, ¿no? Acá en la facultad, en tema del compañero de estudio, el grupo de estudio, muchos le esquivan a esto de estudiar con otro porque sienten que pierden el tiempo, o quizás tuvieron una mala experiencia porque la vez que intentaron no era la persona adecuada, digamos, para armar ese equipo de estudio. Pero bueno, nosotros siempre les recomendamos que si probaron y tuvieron una mala experiencia, prueben con alguien más. Acá está lo de los grupos cooperativos de estudio que coordina Mariela, ¿no? Siempre el apoyo de otros es importante y siempre nos ayuda a seguir avanzando.
mucho más que estar solos. Y bueno, y por último, afilar la sierra, que tiene que ver con buscar un equilibrio en nuestros roles, en nuestro rol como estudiante, en nuestro rol como compañero, en nuestro rol también en nuestra casa como hijos O como padres. o como padres. Ujú. Y cuando detectamos que no avanzamos o que tenemos alguna dificultad, tratar de reflexionar cuál es la falla o cuál es la situación en la que nos encontramos, autoevaluarnos y poder utilizar alguna estrategia para mejorar. Entonces, una vez que lo podemos detectar, podemos mejorarlo, ¿no? Vamos a hacer una segunda actividad que tiene que ver con realizar un mapa personal propio, hacer un balance de los objetivos o metas cumplidas o las que no hemos cumplido en este trayecto o en este tiempo que ha transcurrido de este año, y cuáles son aquellas que querés lograr en un año, en el próximo año, o la próxima semana, o que sabes que deberías modificar en tu rutina diaria. Si quieren tomar unos minutos para pensar y comentar. Los modelos. Ujú. Porque los míos
Lo que tienen... ¿Podemos comenzar? Sí, Bien. No sé quién quiere. Quien quiera compartir. Bueno, yo Ah, haciendo un balance, más que nada en cuanto a los objetivos cumplidos, a lo mejor suena muy abstracto, pero fue más que nada en este año perder de alguna manera el miedo a presentarme, a rendir, y todo lo que es manejar la ansiedad pre y post examen, básicamente. Todo lo que genera ese miedo de no llego, no llego, no llego y me va a ir mal y un montón de cosas, bueno, como que de ese sentido más o menos lo aprendí a manejar y hoy en día no me da miedo presentarme ni me da miedo ir a rendir. A lo mejor en cuanto a metas no cumplidas, esperaba terminar diciembre con una cantidad de materias, en este caso 20 materias aprobadas. Llevo 18, o sea, no creo que llegue con esa cantidad. En cuanto al objetivo que me gustaría dentro de un año, sería sacar la mayor cantidad de materias posibles. A lo mejor sería demasiado optimista decir recibirme el año que viene, pero por lo menos, si no es así, haber sacado por lo menos que me queden pocas materias, de 4, 5 por ahí. Y en cuanto a la próxima semana, más que semana, sería dentro de 2 o 3, que es la otra mesa de examen que tengo que rendir. Tengo que rendir derecho laboral y bueno, como que el objetivo principal es meterle todas las fichas para sacar una materia más antes de fin de año. Y un día ideal en el que buscaría de alguna manera tener es poder despertar temprano, o sea, temprano hablo 6, 7 de la mañana, como para que más o menos el día me rinda con todo lo que busco, estudiar de 6 a 8 horas, poder llegar a ese ritmo, poder tener las horas que me han dicho que tengo que hacer de ejercicio y bueno, que me puedan quedar de 2 a 3 horas por lo menos, que pueda utilizarlas para lo que yo decida, o ya sea o recreación o algún otro tipo de ocio o algo que sea de alguna manera para mi tiempo. Bueno, me parece que es un buen balance el de tu año, Facundo, porque el objetivo que cumpliste, digo, esto de poder manejar la ansiedad, de animarte a rendir, era como algo básico para el resto de lo que querías cumplir. O sea, mientras vos tuvieras mucho temor de presentarte o estuvieras con un cuadro de ansiedad, no ibas a poder seguir avanzando, ¿no? en tus objetivos. Así que me parece un logro buenísimo. Y en cuanto a la cantidad de materias, estás muy cerca del objetivo. Si rendís laboral en diciembre y te va bien, vas a quedar a 19 materias y eran 20, ¿no? Las que te habías propuesto, así que me parece que es un muy buen balance. Y con respecto a lo que querés planificar para el año que viene, ¿no? O de aquí a un año, creo que te va a servir mucho por lo que estabas contando de cómo querías establecer horarios para las diferentes actividades de tu día a día. Lo que vamos a ver enseguida, que es cómo distribuir los horarios, ¿no? Para todas las actividades que tenemos que hacer. Hacer una planificación bien concreta que te sirva de guía para que realmente puedas llegar a ese objetivo. Buenísimo. No sé si vos querés comentar algo o escuchamos a Paola, que también quería contarnos. No, me pareció me pareció muy bien el balance y por ahí a veces uno suele ser como ambicioso en lo que se propone y exigente con uno mismo y se pone mal cuando no logra el objetivo, como que se frustra o dice, uy, todo está perdido y es como que lo generaliza y en realidad no está todo perdido, o sea, también mirar la parte llena del vaso y bueno, y lo que no lograste lo vas a poder hacer el año que viene, pero
suele ser esta época del año, ¿no? Que se está terminando, que viene la fiesta, que uno se pone un poco nostálgico por lo que no logró, pero también ver todas las dificultades que uno tuvo que atravesar, ¿no? Para lograr lo que sí salió. Entonces, como sentirse contento, a pesar de que uno nunca está del todo conforme. Eh, pero no, me pareció que es un buen balance y que no te queda nada para lograr lo que te has propuesto. Así que eh, estate positivo ahora con derecho laboral, que te va a ir bien. Facundo, sí, el ánimo arriba porque te va a ir bien. Bueno, Paola, sí. Bien, mi balance de año ha sido positivo porque yo lo que aprendí a hacer es a manejar por ahí los pensamientos tan negativos que venían de una cuestión de tanto perfeccionismo a veces, de querer completar mis tareas y rendir las materias de la mejor manera posible y pensaba que eso era un gran trabajo que no, o sea, iba un poquito más allá de cumplir con el programa. Así que bueno, he cambiado esa forma de pensar, he logrado las materias que me había propuesto este año y estoy mirando a ver, bueno, haber logrado en un año también, seguir rindiendo materias, por ahí no tanto como antes que me ponían un lugar tan fijo para decir, bueno, en tal mes tengo que tener tantas materias rendidas, o sea, he liberado un poco esa presión que yo me ponía, ¿no? Porque me hace rendir mejor en el estudio del día a día, no tener expectativas tan altas a veces. Y quizás a veces uno llegar mucho mejor al examen, ¿no? Y después, bueno, en la próxima semana seguir adelante con mi materia, ahora teniendo esto también muy en cuenta el tema de seguir el programa. Y bueno, mi día ideal también pasaría por poder exprimir al máximo las horas de estudio, o sea, que verdaderamente sean eficientes, o sea, ese tiempo que yo invierto estudiando, que realmente rinda sus frutos, ¿no? Es decir, no decir, bueno, sí, me pongo 8 horas por día, pero al día viernes en realidad no fueron tan fructíferas, ¿no? Así que por ahí pasa lo que yo espero, ¿no? De un día ideal. Bueno, yo creo que es importante tu balance porque son cuestiones que vos has planteado que uno no las trabaja solamente en un año, sino toda la vida, ¿no? Esto de poder controlar los pensamientos, Sí. de bajar el nivel de expectativas y de no tener tanta presión, uno mismo ponerse tanta presión. Entonces, creo que son aspectos muy importantes que te ayudan no solamente para las tareas académicas, sino también para otras actividades que uno realiza a diario, pero que te van a servir y que si vos has sentido un cambio, esto también de ser flexible, de no ser tan rígido, ¿no? Que son como ciertos patrones de comportamiento que uno tiene y que a veces cuesta modificarlo, pero Sí. pero que te ayuda a mirar desde otro lado las cosas, ¿no? Decir, bueno, no es conformarse, pero es decir, bueno, si no me salió de esta manera, no es un fracaso rotundo, sino es volver a intentar y cambiar la estrategia. Exacto. Entonces, me parece que es muy positivo. Buenísimo. Así. ¿Alguien más quiere compartir? Si no, pasamos Pasamos a los ejemplos que les vamos a compartir. No son como recetas o modelos que ustedes tienen que tomar, sino que les pueden servir para organizarse. Vamos a compartir, a ver. Les vamos a compartir ejemplos de horarios. En este caso les vamos a mostrar 3 que yo he trabajado con distintos estudiantes que me han consultado. No los pueden tomar, como les decía Mariela, literal, porque cada uno está adaptado a la vida y a las actividades de ese estudiante en particular, ¿sí?
pero es como para que ustedes se den una idea de cómo armar un cronograma. En este caso, los que les vamos a mostrar, no es un cronograma de estudio, ¿sí? El cronograma de estudio es donde en esta misma distribución de días y horas, nosotros vamos poniendo, según la materia que vamos a rendir, por ejemplo, derecho laboral, bueno, qué día vamos a hacer cada cosa, ¿no? ¿Qué días vamos a tomar para la lectura exploratoria? ¿Qué días vamos a tomar para la lectura analítica? ¿Qué días vamos a fijar? Los días del repaso, bueno, unidad por unidad o tema por tema. Eso sería un cronograma de estudio. El que yo les estoy mostrando ahora, que le estamos mostrando acá con Mariela, es para organizar las actividades diarias, ¿no? Más apuntado a lo que decía recién el compañero que quería lograr, ¿no? Como distribuir las horas de su día para que le alcance para todo lo que quiera hacer, ¿no? En este caso que estamos viendo, tenía la persona, este estudiante tenía un pequeño emprendimiento, no era un trabajo, digo, en relación de dependencia, que les llevara X cantidad de horas por día, ¿no? Si se fijan ahí de 19 a 21, que dice responder consultas, redes laborales, ¿no? O sea, tenía que estar conectado en ese horario, igual que de 13 a 15, yo le había puesto que almuerce y después en el ratito que te podés tirar a descansar un poco después de almorzar, aprovechar, en vez de estar con el celu haciendo cualquier cosa, el responder estas consultas. Y como horarios de estudio, ven que tenía desde las 8 hasta las 13, dividido en el medio por pequeños recreos, ¿sí? Que no fuera todas esas horas de corrido. Está distribuido por color, o sea, todo lo que todo lo que tiene que ver con el estudio está en violeta, lo verde tiene que ver con el tiempo libre, ¿sí? Bueno, el almuerzo también y la cena están puestos en ese tiempo, porque yo puedo almorzar en 10 minutos o en media hora, ¿no? Depende de cada uno, y ese tiempo libre es el que se puede como intercambiar entre sí. Los horarios que serían más rígidos son los violeta y los naranjas, que son los laborales, ¿sí? En este caso, especialmente el violeta, que es el del estudio. Y también están marcados en azul las horas de descanso, ¿sí? Que está bueno también tenerlo en cuenta, porque por ahí no incluimos las horas de descanso en nuestro cronograma, y es súper importante, ¿no? Lograr un buen descanso para que podamos después al otro día estar bien para encarar otra vez las actividades del día. Y en el día domingo, si ven, también hay unos horarios dedicados a la organización semanal, que es esto del tiempo de planificación, que decían por ahí, creo que Paola había comentado que perdía mucho tiempo planificando. Bueno, más o menos son algunas horitas a la semana, y está bueno que esté delimitado cuándo me pongo a planificar también, ¿no? Para que no sea algo en lo que se me va mucho tiempo. Bueno, ese era un ejemplo, tenemos otros más que no hace falta que los veamos tan en detalle, pero un poco es eso, poner los días de la semana con sus horas, ¿sí? Y distribuir ahí qué tiempo le vamos a dedicar a cada cosa. Lo que uno puede hacer, porque ahí vemos distintas actividades, o sea, lo que yo puedo hacer en un mes o en una semana, y si yo me quiero focalizar en el estudio, también puedo intercalar con las otras actividades que no son propiamente académicas, pero especificando más qué voy a hacer en el estudio, ¿no? Si yo dije que desde las 8 hasta las 13 voy a ponerme a estudiar, bueno, especificar qué voy a hacer, si voy a resumir, si voy a leer, si voy a sintetizar la unidad número 1, qué tema, o sea, como para que yo vea ese cronograma, pensando en la fecha de examen, no sé, el 30 de noviembre y empecé un mes antes, cuántos días le voy a dedicar a cada etapa o cada fase del estudio, y ver que sí, que me queda tiempo hasta de repaso, o no me queda tiempo de repaso, voy a reprogramar para la mesa que viene.
sea, que el cronograma me muestre el tiempo real que le voy a dedicar al estudio, por más que tenga que responder consultas laborales o que tenga un turno al médico o que tenga, no sé, que ir al gimnasio. O sea, que son también tiempos que yo los he destinado para otras actividades y a veces surgen imprevistos, no sé, me descompuse o tuve que salir con mi mamá al médico o al hospital, o sea, son días que rompen mi rutina, o sea, todo lo que tenía planificado se desmoronó y bueno, a veces uno no contempla esos imprevistos, pero sé que ese día no lo voy a poder ocupar y pasa todo para el día siguiente. Entonces, por ahí como que uno se tiene que dejar ciertos márgenes para esos imprevistos y ver si aún así voy a llegar. Claro, que no esté tan ajustado Claro. milimétricamente el tiempo. Claro, porque si lo tenés súper ajustado y te pasó algo, no sé, ni Dios permita, tuviste un accidente y bueno, bueno, ahí te cambió todo, pero eh, hay un autor que justo se me viene ahora a la mente, que es Zimmerman, que es un psicólogo estadounidense, que él habla, ¿no?, de esto de la planificación del tiempo y él elabora cuestionarios para medirlo y él tenía toda su vida planificada, o sea, tenía diarios donde antes de morir le encuentran que tenía, pero planificado hasta el minuto cero, y muere en un accidente, no recuerdo si era de tránsito o qué, y después le hacen como una reflexión de su teoría y que un poco es esto, ¿no? Que uno puede planificar, pero a veces surgen, o sea, no tenemos la vida, la vida, no somos eternos y por más que queramos controlar todo, no lo podemos controlar. Entonces, sentirnos flexibles y también que a veces hay cosas que no dependen de nosotros, por más que lo queramos manejar. ¿No? Hay algunas ¿Viste? cosas, claro, hay algunas cosas que no dependen de nosotros, pero también es importante tener claro cuáles sí dependen de nosotros, ¿no? Para no caer en la situación de que, de esto que yo decía más temprano, me parece que el universo conspira para que yo no haga las cosas, ¿no? Para no caer en eso, tener bien claro cuáles cosas sí dependen de mí. Y con la suficiente flexibilidad, como dice Mariela, para readaptar algo en el caso de que surgiera algún imprevisto. Como herramientas para armar estos cronogramas, tanto de horarios como el que les mostrábamos recién, como el de estudio propiamente dicho, pueden usar el calendario de Google, que está bueno porque tiene la semana a la vista, que a mí me parece muy útil lo de tener la semana a la vista, más allá de que uno planifica por día, pero poder ver qué tengo que hacer mañana y pasado me da un pantallazo general. Y permite ponerse notificaciones, ¿sí? El de las fechas importantes y demás. Esa es una de las opciones. Si no, por ejemplo, los que yo les mostré ahí recién, que estaban en PDF, yo los armo con el Word, ¿sí? Con el insertar la tabla, una herramienta como muy sencilla, lo arman, yo en este caso después lo guardo como PDF. También lo pueden hacer en Excel, que el que lo sabe manejar bien es bastante cómodo. Y esas para mí son las más básicas. Después hay algunas otras aplicaciones de organización del tiempo, pero ahí cada uno tiene que probar. Yo no he encontrado en las que he indagado, no he encontrado una que me parezca tan práctica. Sino también, bueno, en Excel uno puede establecer la semana y hacer la diferencia por colores, como veíamos recién. Y lo que yo siempre les sugiero, además de tener ese cronograma mensual o ese cronograma semanal, puede ser tener una agenda o tener un anotador o en el mismo celular o en la computadora que tienen las notas. Entonces, en esas notas o en su agenda o en lo que tengan a mano, poner lo que van a hacer en el día, ¿no? Yo sé que visualizo ese cronograma a largo plazo, que lo puedo imprimir, incluso tener en la pared o en algún lugar,
pero también tener lo que voy a hacer en el día para poder ir tildando lo que logré y lo que me quedó pendiente para el día siguiente, ¿no? Bien, bueno, acá como para ir cerrando, les vamos a dejar algunas claves para gestionar el tiempo, que algunas pueden ser como repetitivas de lo que hemos ido diciendo a lo largo de la mañana. Y es que es como un resumen, digamos, Ujú. de lo que hemos ido hablando, ¿no? Ujú. Como una síntesis, digamos. En síntesis, ¿qué es lo que tenés que hacer o cómo puedes mejorar la organización del tiempo? Bueno, apuntar las fechas claves de en una agenda, en un cuaderno, en una nota, en donde vos siempre lo tengas visible. Fijar objetivos y tareas por día, ¿sí? También semanal y mensual, pero recuerden la tarea diaria. Establecer horarios de manera de construir tu propia rutina. Esto que decía recién Facundo, bueno, levantarme a las 6, a las 7 de la mañana y tratar de hacerlo de manera continua y dedicar la misma cantidad de horas en la medida de lo posible. Y si no, bueno, si se modifica, pero que yo pueda crear un hábito, ¿no? Repartir el tiempo de estudio para cada materia, ¿sí? Esto es pensando en cuando están todavía cursando, que no están únicamente dedicados a una materia, sino que capaz están cursando 4 y tienen diferentes parciales o trabajos prácticos y demás. Uh-huh. Organizar de manera eficaz el tiempo, más tiempo para lo más complejo y menos para lo menos exigente. Esto que decíamos al principio, ¿no? Que uno sabe cuando va a abordar una materia, si es una materia larga o si es una materia abstracta o que me costó. Bueno, entonces sé que eso le voy a dedicar más tiempo, la estudiaré en el verano, o si es una materia que ya la rendí y me fue mal, bueno, la puedo ver en menos tiempo porque es repasar. Entonces, ocuparlo de manera estratégica según la complejidad de la tarea. Yo a eso también le agregaría que cuando tienen que abordar dos cosas, una que es más difícil o que les gusta menos y otra que les resulta más fácil o les gusta más, siempre les conviene abordar primero lo más complejo, ¿sí? Lo que requiere que estemos con más energía y dejar lo más simple para después. Puede ser dentro de una misma materia, nos puede pasar esto. Tenemos que ver un tema que es más difícil y otro que es más fácil. Siempre, además de darle más tiempo, darle el primer tiempo, digamos. En el día. En el día, exacto. Y bueno, y eso se relaciona con la siguiente, ¿no? También intercalar tareas entretenidas con las menos interesantes. Eso es como para mantenerse motivado, ¿sí? Si ya estás muy cansado, venís leyendo y ya estás, que te das cuenta que tu cabeza no está absorbiendo. Bueno, primero ahí es un buen momento para un recreo, salir a dar una vuelta, ¿no? Como airear la cabeza. O realizar alguna otra actividad que me resulte más motivante, hacer algo que me gusta. Otro tips o clave es ser constante, perseverar, aunque al principio cueste, y es la clave para cumplir las metas que uno se propone. Esto es fundamental en la vida universitaria y con el estudio, ¿no? Porque a veces uno se propone objetivos y te va mal o te costó la materia, pero si sos constante, lo más probable es que vas a lograr el objetivo. Entonces, te podés caer, pero es importante que te levantes y con más ánimo para seguir. Bueno, y por último, esto lo habíamos estado hablando recién, ¿no? El ser flexible y reajustar la planificación y los horarios si ven que no les funciona. De alguna forma es como revisar, ¿no? Si no me está funcionando mi planificación, la reviso y veo qué pasa. Si es que me estoy haciendo una planificación que me sobreexige, que me estoy proponiendo más de lo que realmente puedo cumplir, o bueno, cuál es el problema y poder reacomodarlo. No sé si tienen alguna pregunta respecto de esto. Sí, yo quería comentar algo en realidad. Estaba viendo, cuando vimos el calendario recién, a modo ejemplificativo, estaba viendo que los días sábado y domingo tenía marcado como descanso, o bueno,
ir a otras actividades. A Ujú. mí particularmente el fin de semana tengo un problema con el fin de semana porque poniendo como ejemplo la materia que tengo que rendir ahora, me quedan más o menos 25 o 26 días para la mesa de diciembre. Y la verdad es que sí, saco los 2 días de fin de semana de estudio, por así decirlo, la verdad estaría llegando bastante, estaría bastante complicado para llegar bien de alguna manera con el tiempo. Ujú. Entonces, y bueno, por ahí como que me cuesta el fin de semana, aunque sea el sábado, agarrar un poco y decir, bueno, me levanto un poco más temprano y trato de estudiar un poco, pero obviamente no es la carga horaria o no es el rendimiento que tengo durante la semana. Ujú. Entonces, de alguna manera, poder congeniar entre, además que ahora tengo que rendir dentro de unos días, está bien, hay tiempo todavía, pero si uno se tomara los fines de semana en este caso, como que estaría perdiendo entre 5 o 6 días por lo menos. Entonces, Sí. como poder, en este momento, poder ajustar eso, más que nada. Ujú. Sí, generalmente cuando estás preparando una materia y ya estás en los últimos 15 días o 20 días, sí, los fines de semana los tenés que ocupar para estudiar porque si no disminuimos mucho el tiempo que tenemos, ¿no? O sea, si nos tomamos sábado y domingo durante 3 fines de semana, son 6 días, ¿no? Es como si Claro. tuviéramos una semana menos. Entonces, sí, por eso yo decía los ejemplos que estaban hechos para determinada persona en determinado momento. Seguramente cuando armamos ese horario, este chico no estaba por rendir una materia, ¿no? Ujú. Em, Creo que es importante para lograr el balance este que vos decís, que también te dejes tiempo el fin de semana para hacer otra cosa, pero quizás puede ser que ese día, no sé, cortes más temprano de estudiar, por ejemplo, no que capaz no te levantes más tarde, no sé, el sábado, por ahí puedes no hacer algo el viernes a la noche, acostarte temprano, levantarte temprano el sábado, estudiar y quizás ya después de la siesta, ¿no? Más 6 de la tarde, pues decir, bueno, ya corto y me dedico a hacer otra cosa. Y el domingo, si el sábado a la noche hiciste algo, puedes decir, bueno, me levanto más tarde, tengo un almuerzo familiar, algo, y después a la tarde me vuelvo a poner a estudiar. Ujú. Ujú. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con intercalar las actividades y no romper como la rutina que habías logrado de estudio. Es verdad que el sábado y el domingo por ahí uno lo piensa como más de descanso, pero si sentís que te va a rendir más, porque también son días que uno no trabaja, que es en el caso de los que trabajan, ocupalos. Puede ser que ocupes la mañana o que ocupes la tarde y que te dejes un tiempo, no sé, para ir a caminar o para hacer algo que te despeje y que también no te sientas agotado, porque capaz que uno dice, no, no, quiero aprovechar el tiempo y la verdad que estás re cansado, que te pones y no avanzas, bueno, no, ahí es señal de que tenés que cortar, de que te tenés que airear, tenés que, no sé, hablar con alguien, como cambiar de tema, porque es como que la cabeza a uno le está exigiendo y necesita desconectarse. Y uno se da cuenta cuando pasas mucho tiempo y no avanzás. Entonces, intercalar. Y también cuando no están por rendir una materia, ¿no? Quizás más entre medio del año, cuando están con los parciales y demás, si tienen una semana muy exigida, por ejemplo, en el horario ese que yo mostré, ese estudiante tenía un horario semanal muy exigido, ¿no? O sea, tenía mucha carga horaria de estudio, carga laboral el sábado, si bien no tenía estudio, decía local en varias horas porque tenía un negocio y lo atendía, ¿no? Todo el sábado. Entonces es importante que haya un día que descansen, que se desconecten de todo, ¿no? Porque si no, uno no llega todo el año con ese nivel de exigencia, ¿no? Si no están así como muy cerca de rendir, por lo menos el domingo dejarse ese día libre para descansar y hacer otras cosas. O al menos un ratito. Yo creo que si no están cerca Sí, de la mesa de examen, que sea un día claro. libre, está bien. Ujú. Está bien. Imagínense en una persona que trabaja full time, o sea, sálganse el rol de estudiante. Todo trabajador tiene al menos un franco semanal.
¿no? Y ustedes, el ser estudiante es como un trabajo de alguna forma, ¿no? Entonces, también se tiene que dar ese franco cuando se puede. Siempre que se pueda. Bien, bueno, nos quedó el muchas gracias en la presentación. ¿Alguien quiere preguntar algo más antes que cerremos? ¿No? Bueno, les agradecemos entonces la presencia, que hayan participado en todos los encuentros y bueno, si necesitan así orientación o quieren que conversemos sobre alguna inquietud o duda, saben que pueden acudir a nosotros, tanto con Celeste o conmigo, para trabajarlo de manera personal. Y lo último que les quería decir era que ustedes en el formulario que completaron al inicio de la inscripción, también tenían que completar si estudiaban solos o acompañados. Eso era para poder armar grupos, según la materia que estén por rendir, para armar grupitos, por más que no sean de la misma corte, del mismo grupo con el cual empezaron, pero si coincide la materia, poder intercambiar material y ver si se pueden juntar, al menos presencial o virtual, para no estar solos estudiando. Así que bueno, les vamos a avisar también eso por mail, en el caso que hayan puesto que estudian solos. Buenísimo. Y les dejamos, como siempre, todo el material subido en el aula. Les vamos a dejar más ejemplos de horarios cargados, una plantilla para que ustedes rellenen y demás. ¿Les llegan las notificaciones por el aula? ¿Les llegan? Sí, sí, sí. Ah, bien. Bueno, entonces les agradecemos, les deseamos buen año, si no nos vemos antes y... Mil gracias, chicas. Mil gracias por todas las sugerencias. No, de nada. Súper positivas. Buenísimo. Bueno, gracias, Paola. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Facundo. Chao, Bárbara. Chao, gracias. Chao, chao.